Vamos a analizar este circuito sencillo de una sola malla y vamos a calcular lo que se nos pide, que es la corriente total. Tenemos una fuente de 12 volts y 4 resistencias de diferentes valores. Bueno, lo primero que tenemos que conocer en este ejercicio es la ley de Ohm. Para calcular la corriente total necesitamos dividir el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, entre la resistencia total, que es la suma de las resistencias que tenemos. Entonces tenemos un triángulo que ya se usa este método para memorizar fácilmente la ley de Ohm. Es el triángulo y arriba tenemos la V, que es de volts o voltios, como le llaman en otros países. Es la I de corriente o intensidad y es la R de resistencia. Entonces el voltaje se calcula multiplicando I por R, que es la corriente por la resistencia. Y la corriente se calcula dividiendo voltaje entre resistencia. Y nos queda resistencia, que se calcula dividiendo voltaje entre corriente. En la ley de voltajes de Kirchhoff lo que se hace es escribir una ecuación de voltajes. Voltaje total o voltaje 1 es igual a la suma de el voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R4 y el voltaje en R3. Entonces, escribiendo la ecuación, es V1 igual a voltaje en R1, que es I total por R1. Entonces, escribimos I total por R1 más I total por R2 más I total por R4 más I total por R3. Simplificamos o factorizamos la ecuación para verla de manera más sencilla. Entonces queda V1 es igual a I total por la suma de las resistencias, R1 más R2 más R4 más R3. Representando la suma total de las resistencias nos da 2300. Entonces la ecuación queda 12 volts igual a I total por 2300. Aquí pasamos a dividir ambos lados entre 2300, o como dicen en las escuelas los profesores, 2300 está multiplicando y pasa al otro lado dividiendo. Esto se hace porque al dividir 2300 entre 2300 queda 1. Entonces IT por 1 es igual a el total. Y del otro lado queda 12 volts sobre 2300. Entonces para saltarse el paso, lo que hacen los que ya son buenos en matemáticas es simplemente pasar 2300 de multiplicar a dividir hacia otro lado. Cuando está sumando se pasa a restar. Es como se usa la operación contraria a la que está realizando el número o la cantidad en ese lugar. Entonces tenemos que I total es aproximadamente igual a 0.005217 amperes. Decimos que es aproximadamente igual a porque hay muchos números adelante que no estamos expresando. Se podría expresar de una manera más exacta en manera de fracción. Entonces multiplicamos por 1000 para expresar el número en miliamperes. O si estás más familiarizado con expresar en diferentes notaciones científicas, puedes, lo que haces es que mueves el punto decimal tres posiciones y eso significa miliamperes. Si lo mueves 6 posiciones serían microamperes y así sucesivamente.
Y aquí hemos llegado al resultado, que es I total igual a 5.217 miliamperes. Esta es la forma más preferida de expresar las cosas. Cuando es un número muy pequeño, lo expresamos en miliamperes o en microamperes. Y si tienes un número grande que alcance a expresarse en amperes, pues lo expresas en amperes. Ahora, ¿qué pasa si queremos calcular el voltaje en una de las resistencias? Por ejemplo, en R4. Para calcular el voltaje en R4, conociendo la corriente total que pasa por todas las resistencias, nos vamos de nuevo a la ley de Ohm. Entonces vemos que el voltaje en R4 es igual a la corriente total por R4. Ahora, no es correcto multiplicar miliamperes por 600 ohms, en este caso, miliamperes por ohms o miliamperes por volts. No es correcto porque están en diferentes notaciones científicas. Entonces, lo que se hace es que se usa la notación científica en amperes. Se expresa en amperes y se multiplica por los 600 ohms, dando como resultado voltaje en R4 es igual a 3.1302 volts. Algunos profesores prefieren que uses 4 décimas, 4 dígitos delante del punto decimal para mostrar más exactitud. Si dices 3.13, muchas veces te da un porcentaje de error más grande que mostrando los siguientes dígitos más adelante. Y como ejercicio de aprendizaje puedes hacer lo mismo para las demás resistencias. Calcular el voltaje en R1, en R2 y en R3. Y después puedes hacerlo a la inversa, conociendo el voltaje en R1, R2, R3 y R4. Y el voltaje total, puedes calcular la corriente, asumiendo que no la sabes.